conflicto en mí. ¿Y qué le produce el conflicto? Por estar en desgracia y mal tenaz. ¿Quién está agobiado por la enfermedad? Esa es su condición. Y por lo tanto se para ante Dios, y como no tiene ningún derecho, porque la misericordia no es un derecho del hombre, sino una concesión bondadosa del Señor, entonces se para ante Dios y le dice: venga a mí tu misericordia. Quizá algunos no sintamos que necesitamos la misericordia de Dios, porque no estamos en una desgracia. Pero hermanos, cuando sospechamos, por ejemplo, yo hablo por teléfono con mi hermano, que mencioné hace rato, y oigo la debilidad de su voz, indica que está enfermo. Y que por lo tanto, añade en la conversación, es que no puedo comer nada. Mi estómago no lo admite. ¿Y qué implica eso, hermanos? Y aparece el temor en el corazón humano. Y por lo tanto, la petición es: venga a mí tu misericordia. Porque desea, hermanos, un cambio en su condición. Repito, la misericordia no es un derecho del hombre, es una concesión del que tiene misericordia. ¿O no, hermano Ángel? Cuando a usted le llegó el trancazote aquel, clama uno por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia es un atributo de Dios para el que está en desgracia. Y por eso, hermanos, nosotros captamos eso en la letra de la palabra y estructuramos el tema: deseos por un cambio de condición. Hermanos, hemos hablado algo respecto a ese deseo de cambio en su condición físico-corporal. Y todos en algún momento lo hemos sentido. Le platicaba yo a mi hermano por teléfono, y creo que todos lo hemos pasado en algún momento. Estamos hablando aquí, hermanos, del 91-92. Durante 6 meses yo tenía un dolor de cabeza sin aparente explicación. Tremendo dolor. Y entonces el desánimo como que empieza a aparecer. Pero no tenemos derecho de la misericordia de Dios. Pero sí podemos pedirla, apelando a su bondad. Pero, hermanos, en segundo lugar, en el mismo 41 de los Salmos, 119-41, se deriva, hermanos, un cambio deseado por el salmista que va mucho más allá, o aparte de la condición físico-corporal, tal vez de enfermedad, en el salmista. En el mismo 41, fíjense: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, añade tu salvación conforme a tu dicho. Y repito lo que dije y he dicho en otras ocasiones, hermanos. Cuando hay un punto cuando hay un punto y coma, fíjense, y ahí lo tienen: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, punto y coma. Quiere decir que lo que va a decir después está subordinado al verbo o la expresión primera: venga a mí. Y el venga a mí después del punto y coma, hermanos, es: venga a mí tu salvación. Ya avanza el salmista en su deseo y que expresa: venga a mí tu misericordia. Y el segundo deseo que expresa es, porque podemos poner el verbo y decir: venga a mí tu salvación. Y por eso, hermanos, como punto número 2, deseos por un cambio de condición. Por un cambio de condición.
espiritual. Y rápidamente, hermanos, la condición espiritual. Y vio Dios, estoy en Génesis 6:5. Y vio Dios que todos los designios y pensamiento del corazón del hombre era de continuo ¿qué? Solamente o siempre el mal. Esa es la condición espiritual. Isaías 1:6. Porque no hay en él, en el hombre, en el pueblo, porque está hablando del pueblo israelita, porque no hay en este pueblo, el versículo antecedente nos da pie para él, porque no hay en él cosa sana, sino desde la planta de su pie hasta su cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, ¿y qué más? Y podrida llaga. ¿Está hablando físicamente? No, allí no está hablando físicamente. Allí está hablando de su condición espiritual. Sus pensamientos, los designios del pensamiento de su corazón son de continuo siempre el mal. Desde la planta de su pie hasta su cabeza no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Es su condición espiritual. O el 64:6. Así bien que vosotros sois como suciedad, y vuestras justicias como trapos de inmundicia. Eso es condición espiritual, allí ya no se está refiriendo a lo físico. O cuando San Pablo dice, en Adán todos morimos. Y el todos morimos, y la suciedad y la inmundicia, y la hinchazón y podrida llaga, desde el pie hasta la cabeza, y los designios del pensamiento del corazón del hombre son siempre el mal, es condición espiritual. Y el que está consciente de esa su condición y de que al respecto la lucha es permanente, es porque conoce la palabra. Y el salmista conoce la palabra, pero como está consciente de su lucha, entonces reiteradamente dice, venga a mí tu salvación, concatenándolo o uniéndolo con lo que dice el Nuevo Testamento. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y ¿qué más? Y temblor. Fuera de nosotros esté la acusación arminiana de que al asegurar a partir de las Sagradas Escrituras que la salvación no se pierde, entonces nos dormimos en nuestros laureles. Eso no es espíritu calvinista, no es espíritu bíblico, porque somos responsables ante Dios de guardar la herencia con la cual nos ha distinguido. Y la herencia por excelencia, hermanos, es la salvación. Y por eso el salmista, hermanos, luchando como San Pablo en Romanos 7, que las cosas que hago son las que no quisiera hacer, y las cosas que no hago son las que sí. El salmista también, venga a mí tu salvación. Añado, hermanos, que hablando de la salvación, hay un término muy amplio y que va más allá, o es tan amplio que incluye algunos aspectos que no implican la condición del alma o la condición del ser humano. Por ejemplo, hermanos, hay un texto que ustedes y yo sabemos de memoria, que lo vamos a decir y vamos a recordar la cita. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida.
¿de quién he de atemorizarme? Es el Salmo 27. Y en ese contexto, hermanos, el salmista señala qué es lo que posiblemente lo puede atemorizar. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Hay cosas que posiblemente pueden incidir en su vida y provocarle temor. Salvación, entonces, en ese sentido es amplio y se refiere, porque ahí el mismo texto lo dice, los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Los malignos, mis angustiadores y mis enemigos son los que señalan como posibles factores que incidan en su vida y lo pueden recluir en el temor. Pero el salmista dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Entonces, en términos muy amplios, que nosotros seamos salvados de un peligro o de un enemigo o de gente que provoque en nosotros angustia, incluye la salvación. Sin embargo, hermanos, de manera más reducida, restringida, la salvación es en el sentido espiritual. Por eso estamos en el punto de que el salmista y nosotros con él, cuando vivimos aspectos muy semejantes como el que hemos señalado, entonces expresamos nuestro deseo de un cambio espiritual. Uno de los teólogos, hermanos, de principios del siglo XX, muere en 1968, y con el cual los teólogos reformados no estamos de acuerdo, no implica que todas sus enseñanzas fueran erróneas. Y hay una expresión que él dijo en una ocasión y que a mí me gustó mucho y hago alusión a ella para la explicación, hermanos. Este teólogo dijo en una ocasión, y como un principio de interpretación de la palabra escrita, su expresión fue que en cada pasaje, capítulo o versículo que leas, hay un principio de interpretación, y él dijo, es el siguiente: pregúntate, ¿dónde está Cristo aquí? ¿Dónde está Cristo aquí? ¿Y qué es aquí? Pues la lectura que lleves en la palabra. Pregúntate, ¿dónde está Cristo aquí? Y nosotros, hermanos, estamos en el contexto, todavía hay falta, pero estamos en el contexto de la Semana Santa. Y en este salmo, hermanos, está Cristo. ¿Por qué? Porque la salvación, en el sentido reducido, acuérdense que el mensaje de Dios para José respecto a Jesús incluía el nombre. Y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este teólogo, que desde mi perspectiva tuvo muchas cosas negativas, pero alguna de las positivas fue: cuando interpretes la palabra, cuando leas la palabra, un principio que debes tomar en cuenta es: pregúntate, ¿dónde está Cristo aquí? ¿Se acuerdan, hermanos, de lo que dijo San Pedro, acompañado por el apóstol Juan, cuando le dijeron: cállense, no hablen más del nombre de Jesús, guarden silencio, nos tienen hartos, ya no sigan?
¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pedro? Sí, porque si le seguimos